Y si bien el coronavirus se transformó en la primera causa de muerte en nuestro país durante este año, también aumentaron los decesos por otros motivos como la diabetes y la hipertensión. Queremos hablar sobre ese tema. Estamos a esta hora en contacto con el jefe de Medicina Interna e Infectología del Hospital del Trabajador, el doctor Rafael Bugueño. Doctor, gracias por esta conversación. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, y aquí tenemos una situación bien preocupante. Claro, la urgencia está puesta en el coronavirus, en la delicada situación que aún se vive en los centros asistenciales y para qué decir los números de fallecidos que estamos reportando diariamente. Pero hay otras enfermedades que son de mucho cuidado y de hecho recuerdo que ya reiteradas veces el ministro de Salud, Enrique París, ha llamado a hacerse los controles, a ir a justamente verificar cómo está uno con respecto a ciertas enfermedades y empiezan a sonar diabetes, hipertensión. Ha faltado justamente difundir de que es necesario seguir con los controles, seguir preocupándose de la enfermedad y no solamente pensar en el COVID-19? Bueno, la pregunta es muy importante porque cuando nos ponemos centrados solamente en una enfermedad, que la pandemia nos ha quitado el foco en todo lo otro que estábamos haciendo, claramente estamos viendo pacientes descompensados que van a ingresar a través de la urgencia, a través de descompensaciones de su diabetes, también infartos al miocardio porque dejaron sus controles, también pacientes que han dejado de tomar su terapia para el VIH. Y esto tiene múltiples factores de análisis, partiendo de que la gente realmente tiene temor a ir a un centro de salud por el tema de que pudiese infectarse, y por otro lado muchos centros de salud han bajado la oferta de opciones para tratamiento. Por lo tanto, el llamado es súper adecuado del ministro de que todas las personas vuelvan a sus controles porque van a haber no solamente muertes asociadas al COVID, sino muertes asociadas a las patologías que previamente estaban más bien controladas. ¿Usted ha notado justamente ese escenario que graficaba el ministro de que no se están haciendo los controles debidos, de que no se está poniendo la preocupación a estas dos enfermedades actualmente y que son tan conocidas también y desgraciadamente tan recurrentes en nuestra población? Estas enfermedades son sumamente complicadas porque son enfermedades que si uno no las sabe atajar a tiempo, los daños se van a ver en un par de meses. Por lo tanto, estos meses de cierta manera que han sido como de chipe libre de los controles, que no hemos tenido los controles necesarios, que no hemos asistido, que no estamos tomando nuestros tratamientos, quizás no se está reflejando en este mismo momento, pero se va a reflejar en los próximos días, en los próximos meses. Porque estos son enfermedades crónicas y claramente necesitan un desencadenante que se está prolongando en el tiempo, en este caso, la falta de controles y una correcta tratamiento. Doctor Bugueño, ¿basta con el tratamiento farmacológico? Quienes tienen diabetes, quienes sufren de hipertensión, toman remedios, toman medicamentos y uno podría decir, bueno, no voy al control por la precaución que tengo ante el COVID-19, pero si sigo estrictamente lo que ha sido el tomar esos remedios o el estilo de vida, con eso estoy listo. ¿Es así? ¿Se puede uno confiar en ese sentido? Bueno, el punto es súper práctico porque la medicina no es solamente un componente de fármaco, ¿ya? Primero es un estilo de vida. Hay que considerar que todas estas enfermedades son muy vinculadas con los estilos de vida de la sociedad actual. Estas enfermedades, cuando nuestra alimentación era mucho más integral, mucho menos elaborada, estas enfermedades prácticamente no existían. La hipertensión y la diabetes empiezan a existir desde que existen las azúcares refinadas. Por lo tanto, si nosotros entendemos que la enfermedad es solamente fármaco, estamos primero faltando al principal principio, que es que la enfermedad la genera el estilo de vida. Claro, hay un estilo de vida que se ha visto modificado, cambiado de forma radical con las medidas de confinamiento, con también varios estudios y antecedentes que hablan de que, por ejemplo, el tema de la alimentación, si ya no nos alimentábamos bien, ahora con esta situación de pandemia es aún peor lo que estamos haciendo. Claramente, yo creo que cuando uno tiene pocos recursos económicos, y esto es un tema de la vulnerabilidad, la persona que tiene menos ingresos va a poder acceder a menos alimentos que son saludables. Las frutas y verduras lamentablemente son súper caras y nos queda solamente el pan, nos quedan los azúcares, cosas que son mucho más rápidas de conseguir, pero sin embargo que el valor nutricional es muy escaso. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner mucho énfasis en que esta es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar como país y como sociedad.
y por ende los centros médicos están adaptando sus realidades para poder atender estas necesidades. En el caso del Hospital del Trabajador, nuestro centro médico se ha suscrito también a la telemedicina, qué es lo que viene, qué es lo que se está haciendo para hacer los controles correspondientes. Quiero ir justamente a ese punto, doctor. La telemedicina en lo que se puede hacer, y usted dice, llegó para quedarse, es el futuro hoy. ¿Estos controles tienen el mismo efecto cuando uno lo hace de manera remota a cuando va al centro asistencial, cuando tiene el contacto con el doctor o la doctora? ¿Está cumpliendo ese tema y complementando, o más bien supliendo lo que es la falta de consulta presencial? ¿Se logra hacer eso? Yo pienso que es un acercamiento bastante bueno a lo que pudiésemos tener en este momento. Para algunas cosas está súper demostrado de que funciona, por ejemplo, para la diabetes, para la hipertensión, pero tú no puedes examinar a un paciente muy bien a través de la cámara. Claro. Por lo tanto, eso sí genera algunas limitantes. Y eso es lo que nosotros también tenemos que saber diferenciar qué paciente tenemos que citar sí o sí, que perfectamente podemos hacer un tamizaje o saber qué paciente califica para que asista a un control. Pero sí el tema de que evitamos transportes, de que evitamos el tema del costo asociado a los transportes y también la facilidad. Yo creo que la telemedicina ha sido un mal año desde el punto de vista de una pandemia, pero sí nos ha dado el puntapié inicial para iniciar la telemedicina para lo que sí sirva y los controles presenciales para lo que sea estrictamente necesario. Ahora, ¿cómo se hace esa división, doctor, con respecto a quien tiene hipertensión o diabetes? Para decir, usted puede hacer una teleconsulta o usted necesariamente tiene que venir presencialmente a su consulta. ¿Cómo se hace esa diferencia para poder ir logrando estas dos visiones, digamos? Bueno, por lo general los pacientes diabéticos cuentan con sistemas de control de la glicemia. Por lo tanto, ellos pueden llevar un registro diario de su glicemia y en el momento de interactuar con la enfermera o el médico, él simplemente va a dar sus valores y uno va a hacer los ajustes de insulina. Por otro lado, el médico o la enfermera puede ver las heridas que tiene el paciente, que es muy característico que el paciente diabético presenta úlceras diabéticas. Entonces uno también puede ver cómo estas van mejorando con las fotografías que se han ido tomando consecutivamente en la consulta. Por lo tanto, el control de la hipertensión también es otro punto. O sea, las personas cuentan con aparatos de presión, por lo tanto uno puede hacer un seguimiento cercano, puede mandar prescripciones a través de la web. Por lo tanto, yo creo que es bastante bueno sistema para lo que es hipertensión y la diabetes. Claro, en ese sentido, con la tecnología, con la fotografía, usted dice, con la comunicación remota se puede lograr, pero aquí, entiendo por sus palabras, es clave que él o la paciente debe llegar un registro de su día a día para justamente entregar ese insumo, ese monitoreo al profesional de salud, en este caso, si es que se opta por la telemedicina. Bueno, de hecho, los diabéticos en todo momento, cuando usan insulinas, son pacientes que llevan un registro en su casa y es muy útil cuando ellos vienen con su cartolita, con su carnet, donde indican cómo se han comportado. De hecho, esa información hay una costumbre de vida ya en ese sentido. Eso, claro, sí. Claramente. Hay todo un acostumbramiento de cómo hacer cuidado de la persona diabética. Ahora, usted lo decía indudablemente, hay casos donde es necesaria la consulta presencial y desde las autoridades, también de los centros asistenciales, se ha dicho, se está garantizando de que si uno va a una consulta, insisto, por hipertensión, diabetes u otro tipo de mal, va a estar separado de este COVID-19. O sea, hay garantías de que no se contagiará, porque obviamente el miedo acá es justamente llegar a un lugar donde hay altas posibilidades de contagiarme cuando justamente la autoridad sanitaria me dice quédate en casa, evita la posibilidad de contraer este virus. ¿Cómo a juicio suyo también lo que ha visto en otros centros asistenciales, cómo se ha ido desarrollando? Bueno, en muchos centros asistenciales se han generado servicios libres de COVID. Es decir, que no hay ningún tipo de paciente respiratorio COVID en esa área. Por lo tanto, teniendo todos los cuidados extremos que significa el tener un distanciamiento social, el uso de mascarilla, el recambio de aire frecuente, minimiza los riesgos. Yo creo que el tema de garantizar es difícil poder ofertarlo, pero uno sí puede minimizar los riesgos y dar una atención de calidad con riesgos mínimos en un contexto libre de COVID. Ahora, ¿qué otras enfermedades ha notado usted, doctor Bugueño, que están dentro de esta preocupación de la falta de consulta y que finalmente puede derivar en una situación aún más compleja para el paciente?
en un tiempo más vamos a ver grandes dramas en la salud. Por ejemplo, el tema del cáncer. ¿Ya? Claramente la gente no está accediendo a los controles de su patología de cáncer. Por lo tanto, esto significa que en un tiempo más vamos a ver gente que está gravemente enferma, que no consultó a tiempo, que quizás su cáncer era un cáncer incipiente, que era posible erradicarlo con una cirugía sencilla, y ahora quizás está diseminado. Tenemos que también considerar qué pasó con el VIH, qué pasó con esos pacientes que tomaban la terapia y dejaron de asistir, porque de seguro ha bajado la gente que ha retirado sus medicamentos. ¿Qué ha pasado también con los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide? Que también se van a ver pacientes que se van a empezar a deformar sus articulaciones. Por lo tanto, hay un tema que se viene muy grande y que tenemos que también los médicos empezar a prepararnos con anticipación de que post-COVID va a venir una oleada de pacientes de las enfermedades clásicas. ¿Y cómo se podrían preparar, doctor, avisorando ese escenario que va a ser súper complejo? Desgraciadamente, ya pasada esta crisis sanitaria, vamos a tener una nueva crisis sanitaria que es de enfermedades que conocemos, que son tratables, pero si no se hace precozmente, si no se hace una detección temprana, evidentemente pueden tener una situación bastante más delicada. Así es. De hecho, yo ya estoy pensando, muchas personas están pensando en cómo aumentar la dotación de especialidades, cómo aumentar el acceso a la telemedicina. Hay que recordar que basta con un buen smartphone para tener una consulta vía telemedicina, pero necesitamos en los centros médicos tener todas las especialidades para poder ofertar las necesidades que están requiriendo las personas. Por lo tanto, los centros médicos ya estamos pensando, estamos viviendo la contingencia actual y enfrentándola, pero al mismo tiempo ya estamos pensando cómo vamos a enfrentar lo que se viene. Ya hay una planificación y esa planificación es aumentar la dotación de especialidades y la teleconsulta. Perfecto, doctor Buguello, nuevamente gracias por esta conversación muy importante entonces y hacer el llamado y tomar el llamado de las autoridades sanitarias en este contexto de crisis sanitaria, de COVID-19, que es el concepto que usamos día a día, no olvidarnos de esas otras enfermedades, de ir a la consulta y de todas maneras me imagino hablar con su doctor o doctora, porque se pueden dar esa posibilidad de no ir al centro asistencial si hacerlo de manera remota. Esa es una clave en estos tiempos. Claramente, es un tema que nosotros tenemos que aceitar y dejar muy bien preparado, pero es una muy buena iniciativa porque vamos a generar una mejoría en todo lo que es el acceso y eso es súper importante en salud. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.